bienvenidos todos. Espero que pasemos una tarde agradable y sobre todo, dada la temática que se va a tratar esta tarde, espero que aprendamos muchísimo durante esta hora, que no me cabe la menor duda de que así será. Contamos con 4 ponentes excepcionales esta tarde. Voy a hacer una brevísima presentación porque creo que son conocidos de todos y siguiendo el orden que nos han colocado, creo, en la invitación, empiezo por Juan Martínez. El doctor Juan Martínez es epidemiólogo y ya es nuestro epidemiólogo de cabecera desde hace un tiempo, o sea que muy conocido de todos. El doctor Ignacio Moneo es inmunólogo y también muy conocido de todos porque nos ha dado muchas ponencias y además forma parte del equipo permanente de la EM. El doctor Julián Domínguez también participa en todas nuestras actividades siempre que el coronavirus y sus otras actividades se lo permiten. El doctor Julián Domínguez es el jefe de medicina preventiva del Hospital Universitario de Ceuta. Y por último, el doctor Luis Orte, último pero igual de importante que el primero, el segundo y el tercero. El doctor Luis Orte es clínico y también ya desde hace un tiempo participa en nuestras actividades. Así que 4 ponentes de lujo que nos acompañarán esta tarde y de los que aprenderemos muchísimo. Estad muy atentos porque de verdad esta tarde será muy importante. Seguro que hará un hito, un antes y un después. Le paso la palabra ya a nuestro querido amigo el doctor José Alfonso Delgado, que va a moderar como es habitual y que nos dará las instrucciones pertinentes. Solamente añadir que si alguien por cualquier motivo tiene que salir de la videoconferencia o sabe de alguien que no puede asistir pero que está interesado, que las conferencias las colgaremos después en YouTube. O sea que os avisaremos convenientemente y que esta conferencia, igual que todas las demás, estarán colgadas en YouTube. Cuando estás, Alfonso. Muy bien, bueno, pues nada, buenas tardes, como en otras ocasiones. Pues simplemente el recordaros un poco digamos, las normas básicamente para poder funcionar durante la conferencia, ¿no? Lo primero de todo es tener apagado el micrófono y, a ser posible, también la cámara para, digamos, liberar ancho de banda para lo que son los ponentes. Los ponentes sí que tienen que tener el micrófono y la cámara abierta, lógicamente, pero el resto de participantes o de asistentes, por favor, apagar el micrófono y, y también la cámara, al menos hasta que comience, digamos, la rueda de preguntas al final de la mesa, ¿no? La segunda es solicitar la palabra o hacer la pregunta a través del chat interno. El chat interno está en la esquina superior derecha. Veis que hay 3 iconos aparte de la imagen vuestra. Una en donde pone las personas que están en ese momento, que son 32, y luego, digamos, un bocadillo que es ese, pincháis ahí y ahí aparece, digamos, el chat para poder hacer preguntas en texto. ¿Vale? Luego yo trataré de hacer, digamos, de moderar los turnos de intervención en el sentido siguiente, de que inicialmente cada uno de los ponentes hablará durante un tiempo, o sea, una primera rueda, ¿no?, de intervenciones de cada uno de los ponentes, y luego ya a partir de ahí pues ya, digamos, un fuego cruzado entre uno y otro para, digamos, ir resolviendo temas, preguntas, etcétera, ¿no? Y luego ya daremos paso a lo que son las preguntas que pueda hacer la gente en la medida en que queráis hacer alguna, ¿no? Yo creo que tenemos aforo suficiente para poder mantener esta reunión. Yo creo que estamos ahora mismo en 32 personas. Creo que es un foro bueno. Pueden que entren más. Pues benditos a Dios, la verdad. Así es que, sin más,
y agradeciendo, digamos, a las participantes su asistencia y a los ponentes sus intervenciones, pues doy paso pues al que tengo ahora enfrente, que es don Ignacio Moneo, y para poder empezar, digamos, ya lo que son las intervenciones. Ignacio, cuando quieras. Pues muchas gracias, Alfonso. Buenas tardes a todos. Y el objetivo nuestro es hacer esta reunión muy participativa, de tal manera que podáis preguntar todo aquello que os preocupe de una situación tan seria como la que estamos viviendo y sobre todo tan cambiante, que las noticias que tenemos hoy no son las que había hace 15 días o hace un mes o hace 3. Anticiparnos un poco de cómo van a estar las cosas. Voy a hacer un resumen muy breve de la situación desde la última charla que tuvimos. A ver si me dejan esto. ¿Se ve la imagen? Sí. Pues entonces, muy brevemente, voy a intentar poneros al día de cuáles han sido la evolución en aspectos importantes de esta enfermedad. Sabéis que un tema importantísimo es qué tratamiento tiene. La FDA, la Organización de Administración Americana, hace muy poco ha autorizado para uso de emergencia, es decir, no es una autorización normal, el medicamento baricitinib. Estaba comercializado juntamente con el remdesivir. El baricitinib era un tratamiento para artritis reumatoide. Lo ha autorizado para pacientes con coronavirus y no se aportan resultados de lo que se obtenía, pero baricitinib solo ya había sido descrito como un medicamento muy eficaz. Tenemos un problema que habréis oído muchas veces con el Aplidin. Periódicamente es descrito como un inhibidor potentísimo del virus, más de 25 veces, más de 100 veces, más de 500 veces, y realmente los resultados clínicos todavía están por llegar. Muy recientemente, en Reino Unido, sugieren que la combinación de un anticuerpo monoclonal y un fármaco usado para tratar la artritis reumatoide, que es el tocilizumab, corticoide como desametasona, pueden reducir casi a la mitad las muertes en los pacientes más graves, lo que es algo muy a tener en cuenta. Y tenemos la taxigargina como un nuevo antiviral. Esto es una especie de bombardeo casi diario de orden. Aparecen siempre cartas al editor, pequeños preprints y demás, donde hablan de medicación que tiene mucho sentido que sea enormemente eficaz, como esta que os presento, de un ribonucleósido que puede ser un análogo, puede inhibir la replicación viral, pero realmente a nivel de uso clínico no tenemos prácticamente nada. Y nada contrasta con colchicina, que es un fármaco, para los que no estén acostumbrados a oírlo, que se conoce el uso del colchico pues, desde los papiros de Ebers, desde los antiguos egipcios, que se ha utilizado en los últimos siglos como un inhibidor muy eficaz de las crisis agudas de gota. No es que haya un preprint, algo que va a ser publicado, algo que ya ha sido entregado en la editorial, es una nota de prensa de un instituto canadiense que un ensayo multicéntrico, multilateral, a doble ciego, controlado con placebo, que ha involucrado a un montón de países como Canadá, Estados Unidos, Sudamérica, Sudáfrica, Grecia, España, me parece que algún otro, que implicaba 4.488 pacientes, lo cual el número es muy alto, es multinacional, tiene todas las garantías de ser un perfecto estudio clínico, y dicen en esta nota de prensa que la colchicina reduce un 44% las muertes, un 50% el uso de ventilación mecánica y un 25% los ingresos. Y todo el mundo está ansioso
de ver que esto realmente se lleva a una publicación y que unos expertos aprueban los datos que esta gente presenta, a pesar de que es muy difícil que no los puedan aprobar porque parece un estudio muy serio. Pero una vez más nos quedamos con las ganas de saber si esto va a ser verdad, porque si es verdad, es justamente el tipo de tratamiento que tenemos que hacer, porque se hace con los enfermos en su casa antes de que tengan que acudir al hospital en un tratamiento ambulatorio, y en un tratamiento ambulatorio que cuesta 3 euros al mes por paciente, lo cual es algo asombroso si consiguiera estos resultados. Si recordáis, están los tratamientos con productos biológicos, con los anticuerpos policlonales o monoclonales, con el plasma de convalecientes, del cual se ha purificado ya, no se administra el plasma completo, sino la gamma globulina purificada. Y estos anticuerpos policlonales de plasmas hiperinmunes, que también se llaman así, pues cubren todos los posibles epítopos y ya se encuentran en fase 3. Y hay una medicación que fue administrada a determinado presidente de los Estados Unidos, que es una mezcla de 2 anticuerpos monoclonales humanos que bloquean el sitio de pegada del virus al receptor AC2. Entonces, esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Ha sido descrito que estos anticuerpos monoclonales reducen en un 66% el ingreso en urgencias, es decir, que solo ingresa 1 de cada 3 a los cuales se les administra y 2 no llegan ni a ingresar, como pasó con el presidente, que fue dado de alta, si lo recordáis, a los 3 días de su ingreso, después de un tratamiento con estos anticuerpos monoclonales. Y tienen el enorme problema de que variantes del virus pueden haber perdido los epítopos que reconocen estos anticuerpos monoclonales, y los anticuerpos monoclonales pasan de 100% de reconocimiento a 0 si su epítopo se pierde. Entonces, quiero hablaros de 2 cosas que van a ser el futuro, y un futuro prácticamente muy cercano. Yo lo situaría en 3 o 4 meses. Quiero enseñaros aquí los datos de una vacunación nueva intranasal. Utiliza un virus, que es un virus aviar, el Newcastle Disease Virus, el NDV, que no es patógeno para el hombre, solo se ha referido a algún caso excepcional de conjuntivitis. Entonces, a este virus, que es un virus vivo, se le añade el ARN correspondiente a la proteína de Spike, a la proteína S. Y vemos muy rápidamente que cuando los animales, estos son hámsters, se inmunizan con una vacuna simulada y posteriormente se les mete el virus SARS, hay unas lesiones pulmonares tremendas. Cuando son inmunizados con el virus simplemente o inmunizados en 2 dosis, 1 o 2 dosis, hay una alteración pulmonar tisular brutal. Esto deja de ser prácticamente un pulmón, no puede ventilar. Y cuando este Newcastle Disease Virus que lleva nuestra proteína S, inmunizamos previamente a los hámsters, vemos que cuando instilamos el virus SARS no produce ningún tipo de lesión y el pulmón está normal. Y cuando buscamos virus, están en todos los virus repartidos por todo el epitelio, menos donde han sido tratados con una vacunación intranasal del virus de Newcastle Disease, de la enfermedad de Newcastle, que lleva nuestro ARN mensajero de la proteína Spike. Por lo tanto, esta vacunación intranasal ha acabado ya sus estudios clínicos y ha pasado a estudios ya en humanos. Y hay una diapositiva enormemente importante que va a ser el futuro. Mirad, aquí tenéis lo que es la vacuna de AstraZeneca, un adenovirus de chimpancé llevando el ARN de la proteína S. Cuando esto como estamos haciendo ahora con personas, se inmuniza en un animal, producen anticuerpos, activan sus células T, y cuando instilamos el virus SARS-CoV-2, pues en nariz de estos ratones produce una inflamación pulmonar reducida. La producción de anticuerpos y células T ha sido defensiva y no se produce una gran inflamación. Sin embargo, cuando a otro ratón le aplicamos
la vacuna intranasalmente produce anticuerpos, activa células T y además produce la defensa en mucosas, sobre todo a cargo de IgA secretora, y produce en pulmón la existencia de células T residentes ya en pulmón esperando la llegada de este virus y una activación de la inmunidad innata que no está puesta aquí. Ahora le hacemos inyectar nuestro SARS-CoV-2, instilamos en el aparato respiratorio, se produce una mínima infección del tracto respiratorio superior y ninguna afectación de pulmón, lo cual quiere decir que la utilización de vacunas vivas intranasales sería de preferencia para el futuro de la defensa de las personas. Y esto está más claro porque una compañía india, una gran compañía india, está fabricando ya han sido tratados los primeros pacientes con una cosa que se llama Covivac. Y en este caso lo que han hecho es coger el virus de SARS-CoV-2 y por ingeniería genética han roto y han quitado todas las zonas que producen patogenia en el virus, de tal manera que lo han convertido en un virus estable y en un virus seguro. Ya no es un virus capaz de producir un COVID, aunque es un virus vivo y mantiene toda la estructura del virus menos la que se le ha quitado. Y entonces, cuando se piensa por qué se hace esto, pues es muy fácil de entender que un país como India, con cientos de millones de personas, necesita proteger a su población de una manera que sea segura, que sea rápida, que sea fácil, porque necesite muy poco entrenamiento del personal que administre estas vacunas, que no requiera jeringas, que no requiera agujas, que no requiera congeladores de ultra baja temperatura y que la vacuna pueda ser hecha en gran escala utilizando tecnologías que ya están en uso en las instalaciones que fabrican vacunas en todos los países. Y este ha sido el concepto de lo que probablemente sea el futuro de la vacunación contra el SARS-CoV-2. Vacunas intranasales que no necesiten grandes instalaciones y fáciles de aplicar. Mientras tanto, con las vacunas que ya tenemos, sabéis que Israel ha conseguido el récord mundial de vacunación, que detrás van Emiratos Árabes Unidos, que no están utilizando la vacuna de Pfizer, sino me parece que son las rusas y las chinas, que Reino Unido intenta a toda prisa vacunar a su población para salir de la situación en la que se encuentra. Ya tenía hace unos pocos días un 10,79 de la población vacunada, y en España pues vamos muchísimo más lento, alrededor de un 2,76. Por ser muy breves, os diré que el Weizmann Institute, que es una gran institución israelita, calcula que de 2 cohortes, en un estudio que han hecho de 2 cohortes de mayores de 60 años, que son la barra azul, la línea azul, y menores de 60 años, de 0 a 59, que es la línea roja, cuando ven el número de casos que se están produciendo desde que se hizo ya la segunda dosis de vacunación, ven que las 2 cohortes van perfectamente paralelas hasta que de repente la población más vacunada empieza a disminuir su número de casos y los mantiene con un cero descenso la población de 0 a 59. Y todo lo que está marcado en verde lo atribuyen al efecto de la vacuna. Y lo que es más importante, cuando miran las admisiones de hospital, ven que sucede exactamente lo mismo. La población más vacunada empieza a disminuir hasta un 40% su admisión en hospitales, lo cual es importantísimo para el sistema sanitario, cosa que no sucede con la población no vacunada. El efecto puro y duro de la vacuna de Pfizer, que es una vacuna, os recuerdo, de ARN mensajero. Entonces, por sintetizar los datos de la situación, en febrero, a 15 de febrero de 2021, pues tenemos que decir que tenemos mejores tratamientos orales y otros más están en proceso de evaluación. Y esto es prácticamente todos los días sale uno nuevo. Esto es enormemente importante porque podremos hacer una profilaxis de los contactos si se demuestra que la eficacia que prometen
en los estudios previos hasta que llegan a los estudios clínicos, lo cual sería especialmente de agradecer que no solo los dejemos a los contactos en su casa, sino que además los tratemos con un medicamento eficaz que evite que, si tienen la enfermedad, continúe progresando. Con el uso de la gamma-globulina, pues será al final un medicamento de uso muy restringido para tratamientos muy selectos por su precio, por su vida media y por la dificultad de obtención. Y habrá dudas si emplearemos anticuerpos monoclonales, anticuerpos policlonales o una mezcla de los dos, unos para unas cosas y otros para otras. Y quizá lo más importante es que en el plazo de meses vamos a disponer de otro tipo de vacunas de las que tenemos actualmente, porque ya están en desarrollo muy avanzado y muy posiblemente, que sería lo ideal, de vacunas intranasales, que serían sin ninguna duda el tratamiento óptimo. Entonces, esto es más o menos el resumen de lo que yo quería decir. Y ahora, porque hemos decidido que esto sería una sesión muy participativa, vamos a traeros una participación de una persona que asiste regularmente a estas conferencias y que ha querido y ha tenido la gentileza de pasarnos unas imágenes que son tremendamente llamativas y educativas de lo que significa la vacunación y de lo que es el diagnóstico. Cuando quieras, Enrique. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Bueno, buenas tardes. Soy Enrique Pastor, soy pediatra del Centro de Salud de Petén, de la provincia de Alicante. Y bueno, pues aquí he querido en esta imagen y agradezco al doctor Moneo que me haya ofrecido esta oportunidad de mostrar, como podéis ver, esto es un test. Yo estoy vacunado de Pfizer, la primera dosis el día 8 de enero y la segunda el día 29. Y tenemos, no sé si esta es la primera diapositiva, en la cual podéis comprobar que el día 14 de febrero, que fue ayer, todavía tengo IgG, es positivísima, pero soy de los 15 que he hecho, de los 15 compañeros, todos ellos han tenido solo IgG, y el único que he tenido IgM, que me está un poquito en disminución, es la mía. Incluso yo tengo 63 años y he habido compañeros de mi edad que también solo tienen IgG. Como podéis comprobar ahí, simplemente es un test muy muy sencillo, en el cual simplemente, aunque pone en el prospecto que se necesitan 15 minutos, mi experiencia me dice que en 5 minutos está desarrollado ya toda la señal. Ahí, como podéis comprobar, es simplemente pues hacer parecido a un destro, unas gotitas de sangre con pipetear, ponerlas en el pocillo del S y luego 2 gotitas de este reactivo, y en cuestión de 5 minutos podemos saberlo. Yo no sé, si me planteo, vosotros sabréis mejor que yo, si esto puede ser el día de mañana un cierto pasaporte inmunitario a la hora, o sanitario a la hora de, pues no sé, de cambiar de comunidad o incluso de país, ni cuánto va a durar, pero la verdad es que ha sido francamente efectivo, y el 100% de los vacunados, que bueno, en mi caso ha sido 15, porque a fin de cuentas esto lo he comprado yo a un laboratorio alemán, no lo tiene la Seguridad Social, pero sería interesante a lo mejor hacerlo a nivel general. Y bueno, pues solo es ese. Estamos muy contentos, que parece que sí, tenemos por lo menos una certificación de que la vacuna es efectiva. Enrique, aquí tienes la otra diapositiva, si la quieres comentar. Sí, pues sabía, como podéis comprobar en la primera de la izquierda, podemos comprobar que no tenía ningún tipo de anticuerpos. 8 días después de la primera dosis, luego 10 días después de la segunda dosis está y se ve un poquito de la IgM, y luego ya posteriormente ya que bueno, es que hay una intermedia que he puesto porque eran ya muchas, pero que era la IgM estaba un poquito más fuerte. Esto, bueno, pues que yo creo que va a ser efectivo y debería servirnos para, no sé, seguir con la ilusión de que la gente se ponga la vacuna y que ojalá pueda llegar a todos pronto. Solo era eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Yo quería hacer solo un apunte como inmunólogo de lo que estáis viendo aquí. Afortunadamente existe este control de los 8 días
a los 8 días de la primera dosis rigurosamente negativo, y cómo estamos viendo aparecer una respuesta inmune que no existía en el individuo. Que esta respuesta inmune no se ha hecho con el virus porque esta persona no ha visto el virus para nada. No se le ha inyectado ninguna proteína del virus, sino ARN mensajero, y ARN mensajero de la proteína Spike es capaz de producir anticuerpos. Es absolutamente asombroso y es la base de la vacuna o de muchas de las vacunas que estamos utilizando. Aquí tenéis un detalle más cercano, que realmente no cabe ninguna duda que estamos viendo aparecer una respuesta inmune. Muy bien, pues a continuación Luis Orte nos va a presentar brevemente unos aspectos del COVID que no tenemos muchas veces en cuenta y que son de un enorme interés. Luis, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Realmente, si a los clínicos nos hubieran dicho hace un año en qué situación nos íbamos a encontrar ahora, a los clínicos, a los epidemiólogos, a responsables de salud pública, la verdad es que nos llevaríamos la mano a la cabeza, sobre todo incluso con lo que es el desarrollo de la ciencia para hacer vacunas en tan poco tiempo, ¿eh? Pero luego he querido traer dos temas que yo creo que son importantes y que parece que son residuales, pero que tienen su repercusión sobre el enfermo como tal. El primero de ellos es los efectos a largo plazo de la COVID-19, del SARS-CoV-2, ¿no? Entonces os presento aquí es un preprint, ¿no? Pero es una revisión sistemática y un metaanálisis sobre 37.000 pacientes incluidos en esta revisión, de todos los trabajos que de alguna manera reportaban como mínimo un efecto secundario en 2 artículos, o sea, que apareciera en 2 artículos, ¿no? Entonces, el SARS-CoV-2 es un virus muy politropo, o sea, que afecta prácticamente a todo el organismo, posiblemente porque hay aparte de lo que es la inflamación, la tormenta clínica inicial, que es una inflamación severa por la tormenta de citoquinas, aparte de eso parece que afecta el endotelio, con lo cual cualquier organismo o cualquier parte del organismo se puede ver afectada. Este estudio, el resumen sería que hasta el 80% de los pacientes que han padecido COVID-19 desarrollan 1 o más síntomas a largo plazo. Estamos hablando de un largo plazo de entre 14 y 110 días, que es el rango de tiempo en el que analizan estos estudios. Con un rango de edad que es el habitual en la COVID, ¿no? Con la siguiente. Un poco más específicamente, este 80% desglosado por categorías de síntomas, que son síntomas que afectan clarísimamente no solo desde el punto de vista clínico, sino también a la calidad de vida. Sobre todos ellos, un 58% de ellos, de todos los 47.000 pacientes a largo plazo, desarrollan un cuadro de fatiga crónica. Vamos al síndrome de fatiga crónica, que casi siempre se ha puesto en relación con biliasis o con afectaciones virales, y que en este caso pues el virus pues está produciendo este fenómeno. Difícil de etiquetar desde el punto de vista de fisiopatológico, o sea, cuál es el origen, pero que está ahí y que desde luego afecta mucho al paciente. Disminuyendo hacia la derecha, hacia la zona amarilla, aquellos que están entre un 30 y un 50%, pues ahí tenemos desde luego cefaleas, trastornos de la atención, un poco inespecíficos, ageusia, o sea, pérdida del gusto, polimnea, algo de disnea residual en función del daño de fibrosis que haya producido. Y hay todo un listado de esto de 55 efectos secundarios, de una u otra manera se han identificado o se han puesto en relación con el haber tenido COVID. Bien es cierto que muchos de ellos pues son muy inespecíficos, pero sí que algunos de ellos son clarísimos, como por ejemplo, vamos a tener con la siguiente un caso muy, muy claro de una pérdida de pelo en una mujer de 31 años que a comienzos de abril del 2020, ¿no?
desarrolla un cuadro de fiebre, cansancio muscular, leve disnea, hace una PCR positiva que tarda en negativizar 5 semanas, realmente es mucho tiempo, y luego 5 meses más tarde, desarrolla este cuadro clarísimo y estas son las fotografías iniciales de alopecia. Entonces ella se pasaba la mano por el pelo y veis aquí a la izquierda, en la diapositiva de la izquierda, que se ve, bueno, una mata de pelo que se le iba cada vez que se pasaba la mano por el pelo. Esta mujer desarrolló una alopecia completa, pero completa, primero parcelar, pero luego se fue extendiendo, y ha tardado en recuperarla 2 meses. En la actualidad ella, sin embargo, pues mantiene astenia, por los efectos secundarios a largo plazo, astenia, y luego alteraciones cutáneas que posiblemente tengan relación con trastornos en la circulación periférica. O sea, el tema efectos secundarios o síntomas a largo plazo de la COVID están ahí y es algo que desde luego la sociedad médica tiene que empezar a entender e intentar buscar soluciones no solo de explicación fisiopatológica, sino también de tratamiento, más allá del tratamiento sintomático de cada una de las circunstancias. Segundo punto que quería traer a colación, que yo creo que es muy importante, pasa a la siguiente nación. A lo largo de la COVID ha habido desde el principio muchísimos estudios y muchos trabajos muy buenos sobre trastornos psicológicos o incluso psiquiátricos, exacerbación de sintomatología o de patología psiquiátrica en relación con la COVID. Ya no solo con el cuadro clínico como tal, sino también con algo que he querido traer a colación, que es la repercusión el confinamiento o lo que es la enfermedad como tal ha traído a una gran parte de la población. Y serían 2 elementos que están ahí. Uno de ellos es el aislamiento social, entendido como un déficit en el número y frecuencia de las relaciones y contactos con la familia, amigos o la comunidad. Eso a su vez, esto está demostrado hace muchísimos años en medicina, tiene una repercusión no solo sobre incluso suicidio, sino también sobre la aparición o la aparición precoz de alteraciones clínicas como la hipertensión arterial y luego otros problemas físicos, psicológicos, y que a su vez tiene una repercusión sobre gastos en salud pública. O sea, que todo esto a su vez repercute en que el tratamiento de estas entidades pueden condicionar incluso bajas permanentes o bajas a largo plazo laborales. Esto tiene su coste de salud. Curiosamente, por ejemplo, ahí el trabajo de referencia es el de la Asociación Americana de las Personas Jubiladas, que es una entidad sin ánimo de lucro en Estados Unidos. En el año 2017 identificaba como aislamiento social a un 14% de la población jubilada que ellos controlaban, por encima de 50 años. Un corte que han hecho ahora en agosto del 2020, o sea, ese 14% ha subido hasta un 61%. O sea, un 61% de pacientes, o sea, de personas por encima de 50 años, tienen un aislamiento social con una posible repercusión orgánica sobre otros. Y luego, enlazado con el aislamiento social, está la soledad, que sería el individual, la discrepancia entre lo que uno piensa que quiere conectar, qué es lo que quiere hacer para tener una correcta conexión social y la situación actual, ¿no? O sea, el nivel de conexión en el momento actual, en relación sobre todo con situaciones de confinamiento. Y esa conexión, que parece que es una cosa que, bueno, pues a nosotros a lo mejor que estamos aquí conectados por Zoom, pues no le damos mucha importancia, pero imaginaros a una persona de 70 años en un medio rural que no tiene acceso a Internet, que no puede recibir medicamentos o que no puede gestionar visitas de salud o que todo lo tiene que resolver por teléfono o por Internet, acceso a alimentos, búsqueda de apoyo social. O sea, nos estamos metiendo en un lío o a la gente, todos pensamos que todo el mundo tiene mucha facilidad de conexión a través de Internet y que sin embargo pues hay mucha gente que está absolutamente abandonada. De hecho, esto no es de ahora, no viene de la COVID. Os recuerdo que
en Gran Bretaña, cuando era Theresa May la primera ministra, creó un ministerio de la soledad, sorprendente, ¿eh? Pues un ministerio de la soledad que sigue funcionando y que tiene sus mecanismos para solventar todos estos problemas. Igual que en la ciudad de Nueva York hay una cosa que funciona muy bien, que es el Public Health Solutions, que es gente también sin ánimo de lucro, pero hay mucha gente que se está dedicando a intentar solventar esto con 20.000 posibilidades, ¿no? Desde lo que son visitas, llamadas por teléfono. Aquí el teléfono de la esperanza, por ejemplo, está funcionando a tope. Pero bueno, son dos temas que de alguna manera, desde el punto de vista social, los tenemos un poco aparcados, pero hay mucha gente que desde luego tiene dificultades en conexión y quería traer este tema de debate. ¿Eh? Muy bien. Luis, pues muchísimas gracias por las imágenes tan impactantes que nos has cedido. Y yo creo que ya hemos de intentar ver si Juan y Julián tienen algún comentario rápido que hacer y pasar al turno de preguntas cuando queremos. Bueno, no sé cómo andamos de tiempo. Yo tenía algunas cosas así sueltas que contar. Si os parece bien, unos 7 minutos. Sí, tenemos tiempo. Sí. Al no llevar diapositivas, pues es necesariamente un poco más desordenado, pero que creo que es para poner al día respecto de la última vez que nos vimos, ¿no? En aspectos interesantes de la epidemiología, de la prevención de la enfermedad de la COVID. Bueno, por empezar por algún sitio, desde que no nos vemos se han puesto mucho de moda los aerosoles, hasta el punto de que ya nadie habla de otra cosa. Entonces a mí me gustaría insistir en que la infección se transmite por contacto directo con las secreciones, por contacto indirecto a través de objetos contaminados, los pomos de las puertas, los pulsadores de los ascensores, y luego, por supuesto, por gotas que emite el paciente y por aerosoles también, ¿no? Entonces sorprende todavía en los espectáculos que se mantienen, en unas comunidades se mantienen, pues los instrumentos de viento, por ejemplo, se sigan utilizando en conciertos, ¿no? O sea, los instrumentos de viento evidentemente son propagadores de gotas y de aerosoles, como ya se ha demostrado en muchísimos casos. Vosotros recordaréis, algunos de los que estáis en la sesión, recordaréis casos de micobacterias que se transmitían a través de pacientes que eran saxofonistas o trompetistas. O sea que, pues si tanta importancia le damos a los aerosoles, deberíamos tener también, lógicamente, medidas restrictivas en el uso de dispositivos, en este caso de instrumentos musicales, ¿no? Cuando se celebraba la apertura del Hospital de Pandemias Enfermera Isabel Zendal, pues se reunió la banda municipal allí a tocar la trompeta, lo cual era un espectáculo tristísimo porque estamos en pandemia, ¿no? O sea, los aerosoles son importantes, pero todo lo demás también. Siguiendo en ese sentido por las vías de transmisión, pues claro, que los protocolos nefastos estos que arrastramos siguen diciendo que hay que tener 15 minutos como mínimo de contacto con un paciente para considerarte contacto estrecho. Entonces, claro, por eso resulta que España detecta aproximadamente dos contactos por cada caso. Una cosa absolutamente aberrante, porque cada caso genera probablemente muchos más de 10 seguramente. Lo que pasa es que en España no podemos contarlos porque nuestro protocolo lo impide. O sea, que se exigen 15 minutos de contacto estrecho o bien contacto personal directo, que ya por fin en las últimas versiones ya se incluye, ¿no?, del protocolo. Todos los casos que ha habido en el edificio de Bilbao, que habéis visto en los medios de comunicación, que fue una auténtica microepidemia dentro de la gran epidemia, no habrían tenido consideración de contacto estrecho, porque solo se reunían en el ascensor unos instantes o simplemente tocaban los pomos de las puertas al salir, ¿no? O sea que seguimos teniendo fallas tectónicas muy importantes a la hora de detectar contactos para poder proceder a las cuarentenas y a los cuarentenas, ¿no? Se dice que estos linajes que han emergido, los nuevos linajes de variante británica o brasileña o sudafricana, son los responsables directos de que haya familias enteras infectadas ahora que antes no veíamos. Esto lo dicen los clínicos, la mayoría de los clínicos con los que habléis. Bueno, a mí me parece de lo más pueril la explicación, sin despreciar, por supuesto, ninguna visión, ¿no? Pero vamos, las familias enteras se han reunido en Navidad, se han reunido en Nochevieja y se han infectado simultáneamente en los eventos de Navidad, que han provocado de una manera directa prácticamente 10.000 muertes entre enero y la primera quincena de febrero, ¿no? Muertes en exceso sobre la basal que llevábamos, ¿no? O sea que prácticamente todo lo que vemos en la epidemia sigue teniendo explicación social más que biológica,
y aunque no descartemos la eventual importancia de los linajes, pero sobre todo para lo que habéis comentado, para las técnicas de detección, los test serológicos, y sobre todo para la vacuna. Las vacunas habrá que ir adaptándolas sin duda a las nuevas variantes que están surgiendo. Es interesante que las variantes surgen en los pacientes, no surgen en el aire, en el entorno, en el medio ambiente, porque el virus no puede vivir fuera de los pacientes. Entonces, los linajes surgen en pacientes que tienen evolución tórpida, que viven en una UCI 2-3 meses y que siguen teniendo replicación viral, que los hay. Y ahí es donde esas son las cocteleras biológicas, los bioreactores donde se producen los nuevos linajes que tendrán tanta importancia. Por eso, mandar a secuenciar todos los virus que se detectan es un absurdo, pero sí que hacer un muestreo aleatorio sería interesante, es interesante, y por supuesto enviar a secuenciar las muestras procedentes de esos pacientes que no van nada bien y que se eternizan en las unidades de cuidados intensivos. Respecto del pasaporte vacunal o posvacunal, claro, por lo menos el personal sanitario tiene que tener una serología posvacunal con cuantificación. Que yo sepa, ahora mismo la única es la de Diasorin, habrá más, pero es la que tenemos en el hospital. Nos pusimos muy pesados para no tener la de Roche y otras, porque esas miden otros anticuerpos. Entonces no servía de nada, nos queríamos que pudiéramos medir el efecto de la vacuna, ¿no? Se ha hecho ya en las primeras residencias de ancianos y con una sola dosis de vacuna, los abuelos que han tenido COVID en abril o en marzo se van a más de 400 unidades, o sea, incontables, ya por encima del límite, con una sola dosis. Yo creo que será cuestión de tiempo y espero que poco tiempo, que las personas que han pasado la COVID no se les ponga más que una dosis, independientemente de la edad. El protocolo actual marca 55 años en adelante poner las 2 dosis, inventado totalmente, no tienen ninguna carga de evidencia científica. Nosotros lo que hemos visto es justo lo contrario. Los ancianos responden con una dosis estupendamente y elevan sus títulos de anticuerpos a la luna, con lo cual es una maravilla, porque quiere decir que la vacuna produce una gran cantidad de IgGs. En los estudios por autopsia que ya están desde la primavera publicados, se vio que 1 de cada 3 pacientes por lo menos tenía viremia, o tenía el virus sembrado en todo el cuerpo, en el riñón, en el corazón, en el cerebro. Entonces, estos son los que desaparecerán completamente con la vacuna, completamente. De lo demás, bueno, las infecciones leves, pues habrá que ver. Como no sea esa vía intranasal que nos anticipaba Ignacio, quizá la vacuna inyectable aún no pueda ser tan eficaz. A mí me gustaría reivindicar la humilde vacuna de Sinovac, la Coronavac, la que seguramente no habéis oído hablar, apenas. Coronavac es la vacuna inactivada, simple y llanamente. La vacuna de virus entero muerto, asesinado con propiolactona, cultivado en células Vero de riñón de mono, o sea, como toda la vida de Dios. Esa vacuna es escalable, la producción, se puede hacer mucha vacuna de esa. Yo creo que los chinos son conscientes de que su vacuna es la que salvará al mundo, por lo menos al tercer mundo, desde luego, porque no requiere grandes requisitos de nada, ni de conservación, ni de nada. Produce IgGs en el 100% de los vacunados. Tanta mandanga, sin tanta historia, sin tanta biotecnología. Vacuna de virus entero muerto. Ya está, sin más. Todavía están ahí con los ensayos para ver la eficacia clínica, están en la fase 3, pero vamos, la fase 1 y 2, desde luego, es evidente que hay una seroconversión del 100% en los vacunados, así que tendrá su importancia, sobre todo para los países más pobres, ¿no? Y luego un poco de realidad, un poco de realidad sobre los tratamientos. Yo creo que yo soy bastante pesimista sobre los tratamientos en este momento. O sea, es interesante como tema de investigación y tendrán un impacto muy importante en el futuro. Pero vamos, por ejemplo, el tocilizumab tiene un British Medical Journal de hace 15 días que no lo deja muy bien. Y el Lancet que hubo hace un poquito antes de Navidad tampoco realmente, si lo lees en profundidad, no habla para nada de prolongación de supervivencia. Si lo unes a los corticoides que ya eran previamente útiles, pues a lo mejor lo que haces es un poco enmascarar. No, se murieron 100 este fin de semana, ¿eh? Y ya les están poniendo a todos todo, en Madrid, digo. Todo, o sea, le ponen a todo, Remdesivir, tocilizumab, baricitinib, corticoides, todo, y se muere. O sea que, además, por otra parte, en realidad, medicalizar esta enfermedad, que fue una cosa que se empezó a hacer desde el principio, porque fueron los médicos los que pusieron todo, ¿no? El asador. O sea, la salud pública no pudo, fue rebasada, ¿no? Fueron los médicos, los asistenciales, los que... Pues medicalizar esta enfermedad lo que hace claramente es convertirla en una endemia. O sea que vamos a pasar de
una gran epidemia que pudimos controlar y prevenir a una endemia que nos va a durar pues 20 años. Claro, o sea, si pretendemos con medicinas controlar la enfermedad, pues claro, medicinas le damos a los enfermos cuando llegan al hospital, hay unos grandes sesgos, ¿no? Porque los más pobres llegan menos, los más viejos llegan menos. Los que tienen moderada enfermedad apenas reciben tratamientos, porque ¿para qué? Si no tienes casi enfermedad, con lo cual esos transmiten mucho el virus. Yo creo que es, con todo respeto, un error medicalizar la enfermedad. Lo que hay que hacer es que no lleguen al hospital, lo que hay que hacer es que no se produzcan, ¿no? Entonces, ese artículo reciente que compara, os lo mandé el otro día en privado a algunos, la respuesta de salud pública, no médica, en los países pues como Australia, Nueva Zelanda o Corea, o Japón y con Alemania, pues claro, deja en evidencia la respuesta alemana, que sería la mejor de las respuestas europeas, por cierto. Pues eso, las respuestas basadas en mitigación a la larga pues son nefastas. En cambio, las respuestas estas que parecían hiper insufladas, ¿no?, de Oriente, que por 15 casos te bloquean una ciudad de 1 millón de habitantes, pues bueno, pues era la manera de haber contenido esto. Ahora ya no, ahora es imposible. Ahora es imposible. Está muy crecida la sociedad ya, muy toreada. Como veis, hay jueces que hablan de los epidemiólogos con desprecio, ¿no?, para justificar sus posiciones negacionistas, ¿no? Quizá lo más patético es que el gobierno vasco no ha recurrido a la sentencia, o sea, que asume, ya no quiere enfrentarse al gran lobby de los Arzac y del lobby de la hostelería. Entonces, digamos que se ha perdido la batalla completamente del control de la epidemia. Estamos ya pues abocados a lo que hemos visto, ¿no?, a intentar tratar a los más graves y, desde luego, potenciar enormemente la vacunación. Pero, en fin, a un ritmo como el que llevamos, tenemos para 2 años por lo menos, y para entonces, pues probablemente ya habrá efectivamente nuevos linajes que requieran nueva vacuna. O sea que se ha endiablado la situación. Y la paradoja es esa, que ahora que se empieza a ver un alivio en los datos epidemiológicos de Madrid, pues volveremos a entrar en el bucle casi infinito, ¿no?, de desconfinarnos, de volver a abrir los bares y volver a tener contagios. Verdaderamente es muy desolador para gente como nosotros, los que digamos que conocemos un poco esto en profundidad o relativa profundidad, ver cómo no hay salida, ¿no? Porque ni siquiera, fíjate, la Comunidad de Madrid, que decidió algo inusitado y complejo como crear un nuevo hospital exclusivamente para la pandemia, no tiene base normativa, ni creo que tenga la determinación tampoco para poder ingresar obligatoriamente en ese hospital a todos los pacientes. O sea, los pacientes se niegan naturalmente. Si yo puedo evitar ir a un hospital que es como un solar ahí lejos, pues no quiero un hospital, claro, por supuesto. Pero es que no debería tener elección. O sea, deberíamos tener hospitales monográficos en los que los pacientes tuvieran que ir porque están obligados por la ley, para que no contagien a nadie más, para poder tratarlos en condiciones también de excelencia. De la otra manera, lo que estamos haciendo es perjudicar enormemente a los oncológicos, a toda la patología crónica. Se están operando en los hospitales, o Julián seguro que también lo ha visto, pues cosas que hacía, probablemente yo desde la carrera no lo veía, ¿no? Pues fístulas, piedras de la vesícula que se fistulizan al duodeno, bueno, eso yo creo que hace 30 años que no se operan esas cosas. De gente que no va a los hospitales en tiempo y forma porque está asustado, porque está la pandemia, ¿no? En fin, un poco un resumen de las novedades, aunque como veis, pues es más o menos lo mismo que otras veces, pero bueno, un poco actualizado. Y de nuevo, gracias por la invitación. Muy bien, Juan. Julián, ¿tienes algún comentario que nos puedas aportar? El micrófono. Bueno, pues sí, muchos comentarios y bueno, escuchar a Juan, pues mi eco, ¿qué voy a decir? Tristemente, pues todo lo que ha dicho lo suscribo absolutamente. Hoy mismo en la televisión, que bueno, tenemos la suerte de una televisión local hablar todos los lunes para explicar un poco estas cosas. Después nos sacan en los periódicos, sacando titulares, y luego nos llegan a insultar los hosteleros incluso con bastante poca clase. O sea que realmente, pues
hemos perdido la batalla. La política y la economía le han ganado a la salud, sin duda ninguna. Después también la respuesta europea que ha comentado Juan, pues es tremenda, ¿no? Es terrible que tengamos que estar diciendo que cuando hay que tomar las medidas más potentes, las medidas más estrictas, es al principio, es cuando hay que tomarlas en contención. En Ceuta tuvimos esa suerte en marzo, por eso tuvimos la prevalencia más baja de España, un 1,2%, 1,1, 1,2 en la encuesta nacional de seroprevalencia, pero tuvimos la suerte de que cuando nos llegó justo los primeros casos fue el momento, el 15 de marzo, en que se declaró el primer estado de alarma y bueno, la contención. Eso lo sumamos a una estrategia de contención que dio un resultado espectacular. Llegamos a finales de mayo, prácticamente sin ningún caso. Junio y julio no tuvimos un solo caso, cero, nada, absolutamente nada, cero. Bueno, tremendo. En agosto, pues ya, aunque dimos la voz de alarma, el grito de Tarzán en la selva, diciendo, pero bueno, ¿qué pasa? Bueno, ya era imposible, había que salvar el verano y luego pues llegamos a 80 por 100.000, haciendo un trabajo tremendo que hizo aquí el Instituto de Gestión Sanitaria, lo que es el extinto InSalud para Ceuta y Melilla, y especificamos el diagnóstico a tope, introdujimos, somos líderes a nivel nacional en la utilización de test de antígeno, superamos el 80% de todas nuestras pruebas diagnósticas de infección aguda, nos dio un resultado magnífico abriendo puntos por todas partes, llegamos a 86 por 100.000 el 25 de diciembre y ya pues nos metimos en 600 y pico, que ha sido la acme de la curva epidémica. Yo quería, si es posible que pueda compartir pantalla. Sí, no, sí. En presentar, ¿no? Presentar ahora, que nos da el... A ver si me deja. Si me deja, me la... No sé, ¿la veis vosotros ya? Se ve. Bueno, pues si se ve, perfecto. Yo no la estoy viendo todavía. El servidor del ministerio se dedica a destruir nuestras comunicaciones habitualmente y a bloquearnos incluso la página del propio ministerio y de algunas sociedades científicas, lo cual es realmente espectacular. Bueno, si veis la gráfica, que yo no la veo ahí, pero sí la veo en mi ordenador, bueno, pues podéis ver. ¿Veis el cursor? Sí. ¿Veis mi ratón? Perfecto, gracias. Bueno, pues aquí tuvimos, esta fue la segunda onda de pie, esto es una gráfica propia y estamos aquí. Bueno, estamos aquí después de pelear con que había que tomar medidas poblacionales. Asesoramos a un comité a la ciudad autónoma de Ceuta, pero fijaos que ha sido pues terrible, ¿no? Ahora mismo tenemos, por ejemplo, y yo creo que Juan se va a reír con eso cuando lo diga, ¿no? Tenemos una normativa de establecimientos hosteleros en la cual puede haber 4 personas comiendo. Bueno, luego llegan 12, 16 y con que se pongan de 4 en 4, pues nadie les dice nada, aunque venga del mismo sitio, se pasan los platos y esas cosas y las bebidas. Y luego, sin embargo, tenemos el estado de alarma aprobado por la autoridad competente delegada, que es el presidente de la ciudad autónoma, que está en 2 personas. O sea, 2 personas pueden ir por la calle, pero 4 pueden comer. En definitiva, bueno, esto es un poco un chiste. Yo quería hablar de eso, enseñaros la curva y deciros que probablemente ahora con el intento de salvar la Semana Santa, pues acabaremos otra vez en 500 por 100.000, vamos, o sea que nos quieran hacer caso y no tropezar por 4ª, 5ª vez en la misma piedra. Si no se toman medidas como han hecho los neozelandeses, la verdad es que admiro, ¿no?, tener una presidenta, una primer ministro o primera ministra, ¿no?, de Nueva Zelanda que tuviera la capacidad para hacer estas cosas y no se dejara pues influenciar por jueces un poco, pues no sé, voy a decir trasnochados, por decir cualquier cosa, o por lobbies empresariales. Pues yo quería comentaros una cosa que tenemos, 2 cositas muy breves, ¿no? Una,
Se ve ahora la siguiente pantalla, ¿no? Sí. La estrategia de vacunación. Perfecto. Bueno, pues yo no sé, os voy a enseñar aquí esto de la primera línea, ¿no? Vamos a vacunar a los de primera línea. Bien, pues nosotros empezamos a vacunar, lo explicaré el día 1, ¿no? Que hemos quedado para otra charla, pero hoy voy a avanzar un poquito porque tenemos un litigio de denuncia continua porque se vacunan directivos, ¿no? Se vacunan directivos de hospital y se vacunan cargos políticos y eso parece como una tremenda falta ética y de moral en la cual pues parece que existe dolo, que existe elementos de delito por hacer estas cosas. Bien, pues os voy a leer un poco, simplemente por encima, si tenéis aquí donde tengo el cursor, grupo 3, otro personal sanitario y sociosanitario. Bueno, nosotros tuvimos la experiencia de empezar a vacunar y cuando empezamos a vacunar, pues no quería vacunarse muchísima gente de primera línea. Todavía tenemos gente de la UCI, de urgencias, que no se quieren vacunar o que todavía están esperando a ver si a alguien le pasa algo grave y no se vacuna o se deciden vacunar. Bien, y en ese momento decía que eran personas que trabajaban en centros y establecimientos sanitarios, sociosanitarios, y que en esta etapa la vacunación se centrará solamente en aquellos que exijan contacto estrecho con personas en función del riesgo de exposición y transmisión. Bueno, bien, el riesgo de exposición y transmisión principal en un centro sanitario son las cafeterías, los centros donde se reúne la gente para tomarse la cena, la comida, la sala de estar. Nosotros, los últimos 99 sanitarios positivos que hemos tenido, ninguno absolutamente se ha contagiado trabajando. Ni uno solo, ni uno solo. Conclusión, pues cuando pasamos de los de primera línea que no querían vacunarse, empezamos a vacunar el resto. ¿Y en el resto quiénes estaban? Pues desde los directivos hasta el último voluntario de la Cruz Roja. Bueno, pues esto ha llevado hasta una denuncia en la Fiscalía política por 2 partidos políticos, por el propio partido político que gobierna en España, uno de ellos, vamos, el PSOE, y en la delegación de gobierno de Ceuta, pues también lo está denunciando. Bueno, fuego amigo, ya saben ustedes, ¿no? Que es las guerras de poder y por los grupos. Y ahora resulta que eso era el 18 de diciembre. Bien, el 21 de enero se cambia el protocolo. Ya, pues, ya no entras aquí, ya tenemos en el ámbito sanitario y en el ámbito sociosanitario se modifica un poco lo que es primera línea y ahora en el grupo 3, otro personal sanitario y sociosanitario, ya se empieza a hablar de que tiene que ser pues personal de ámbito hospitalario, dentistas, higiene, otros. Ya no son trabajadores de centros sanitarios y sociosanitarios de una forma global. Bien, y el día 9 de febrero, es esta la tercera actualización, pues ahora ya están definidos como grupo 3A y grupo 3B. Bien, bueno, yo creo que la esquizofrenia, esto es tremendo, ¿no? El que en un mes y medio tengamos 3 actualizaciones en las cuales hemos ido quitando gente, pues, probablemente con la estrategia de que como no hay vacunas, pues centramos más en aquellas personas que pueden tener mayor exposición. Pero resulta que la mayor exposición en general es una exposición poblacional, es una exposición laboral, pero dentro del ámbito, vamos a decir, social, sociolaboral, o te infectas en tu casa o con tu familia o con tus amigos y luego pues lo traes aquí al hospital y entonces puedes contagiar a algún compañero. Pues bien, este cambio está llevando no solo a denuncias, a falta de confianza evidente en la estructura de salud pública y en la estrategia del ministerio, y nos ha llevado, bueno, pues hasta un esquema ya de variable de mayor exposición, mayor vulnerabilidad. Esto es un pequeño guión que se usa para cuando se están poniendo las vacunas, lo que se tiene que teclear en los programas informáticos que a su vez luego pues derivan hacia lo que es la RegVacu, el registro vacunal nacional. Y ahí, bueno, pues ya se han establecido estos grupos, aparentemente muy claros, ¿no? Pero que han hecho que ahora todo el personal no sanitario de las instituciones sanitarias, del hospital y de los centros sanitarios, ya no se les vacuna, cuando
desde luego somos, no sé cómo decirlo, si mañana los de la cocina del hospital no nos funcionan, pues no comen los pacientes, pero esto no nos vacunamos, ¿no? A los de la cocina no, y a los de mantenimiento tampoco, y a los de tal, pero a los sanitarios sí, aun cuando sus contagios no sean básicamente por atención sanitaria directa. En fin, bueno, pues una auténtica, vamos a decir, pues algo realmente descabellado, ¿no? Iba a comentar una cosa a colación de lo que no lo tenía todavía, pero como yo creo que vamos a aumentar el número, la muestra, sí os voy a enseñar, no sé si estáis viendo los datos, unas gráficas, ¿no? Sí. ¿Se ve? Sí. Muy bien, pues mira, estos son datos propios, los enviamos sois los primeros en verlos públicamente, quiero decir, y lo enviamos al Ministerio precisamente para que el INGESA lo presentase en la ponencia correspondiente, y realizamos con IgG, IgM, con el Liaison, con el aparato que ha comentado antes Juan del Diasorin, ¿no? Del Diasorin, para determinar IgG e IgM postvacunal. Hicimos una valoración en los trabajadores a los 10 días de haberse vacunado con una sola dosis. Y además, por eso me ha gustado tanto tu intervención, ¿no? Porque has dicho lo mismo que voy a decir yo ahora, te voy a repetir solo que ampliando algún dato más, ¿no? Y es la positividad, o sea, el tener más de 12, han generado anticuerpos muchos más. Lo que pasa es que hemos cogido exclusivamente los que la marca comercial dice que es positivo, ¿no? Si no considerásemos eso, vamos a decir, 88,3% de positivos es mucho mayor, ¿no? Y eso estamos hablando entre los 10 a 20 días, o sea, cuando se van a poner la segunda dosis, que era el 21º día. Pues bien, con Moderna, por ejemplo, que teníamos muy poquitos, tenemos todavía muy pocos casos, muy pocos trabajadores que se han hecho serologías, el porcentaje era poquito, pero claro, es que ahí prácticamente no llegamos a los 12 días prácticamente, pues nadie, ¿no? La mediana de días estaba en eso, en unos 11 días, me parece. Sí, exacto, aquí lo tengo. Días desde la primera dosis, es muy poquito. Pero en Comirnaty, en la vacuna de Pfizer, sí que tenemos una muestra un poquito mejor, que son 388 trabajadores, y esto nos da un 91% de positividad clara, o sea, no indeterminado, que hayan subido los anticuerpos, porque que sean negativos eran 5 de todos esos, 5 nada más, que es algo despreciable, ¿no? Es muy poquito. Y unas titulaciones de 50 y pico, ¿no? Con una desviación típica bastante grande. Y además estudiamos en cuanto al intervalo, en los intervalos, en las positividades, y es que con 10 días, de 10 a 13 días, tenemos un 73% de positividad, y la muestra es muy chica. En cuanto al intervalo entre 14 y 19 días, ya estaba en un 91%. El intervalo de 14 a 19 días estaba en un 95%. 95, claro, con la de Pfizer. Yo creo además, y es una suposición muy personal, la de Moderna nos va a dar anticuerpos muchísimo más elevados, porque tenemos algún Aulier, algún caso que se sale y se mete hasta en 2.200 de anticuerpos en los primeros 15 días, algo excepcional, aunque sea un caso solamente. Y luego en el intervalo de los 20 a 26 días, bueno, pues llegábamos, como he dicho antes, al 95% y a una cifra del 59 en esas unidades arbitrarias que por fin la OMS parece que alguien ha decidido que luego podamos entendernos, porque como cada uno habla de anticuerpos, aunque sean todos IgG para la proteína de la espícula o para la región del dominio de la RBD, del dominio de la proteína de unión al receptor. Y en el día 21, que teníamos la muestra más grande, que era el día que llegaban a ponerse la segunda dosis, y ahí sí pillamos a los trabajadores y no se escapaban y se llevaban su petición,
Bueno, pues ahí hemos conseguido tener un 95,3% en una muestra de 200 trabajadores. Bueno, pues yo creo que está clarísimo y que eso se demostrará pronto, seguramente en grupos especializados de investigación. Nosotros, humildemente, esto es lo que podemos aportar y lo cierto es que está clarísimo, ¿no? Está clarísimo. Luego, el efecto para que veáis lo que os he dicho respecto a los días, pues está claro que irá subiendo y nos meteremos en cifras como antes se han comentado. Y después, esa positividad en cuanto a cifra, pues está claro que se elevará. También estudiamos un poquito la edad y con la edad pues es evidente que quizás haga falta poner a partir de los 60 años una segunda dosis, pero no lo tengo tampoco tan claro, porque yo creo que acaban se lo convirtiendo. Lo vamos a saber dentro de unos días. Hoy es 15, ¿no? El día 20 hacemos las primeras serologías al mes de la segunda dosis y vamos a investigar, bueno, vamos a descubrir si realmente por grupos de edad pues funciona de esta misma manera o necesitaríamos pues poner la segunda dosis en un grupo determinado o no tener que ponerlas. Bueno, yo quería aportaros esto. Ya para terminar, pues hacer un poco de digamos, de ponernos al día. Hoy he recibido yo estos artículos, pero son del día 8 de febrero. Este es uno y este es otro, israelita, y es realmente interesantísimo. Hay quien no para de decir que la vacuna nos protege de la enfermedad, pero no va a poder protegernos de la transmisión. Bien, eso no está claro. Hoy se ha hablado de eso también, si habrá anticuerpos en la mucosa, si se hará, producirá IgA. En cualquier caso, esta figura que yo voy a poneros, que para no alargarme, esta figura pues nos dice un poco en la demostración que los israelitas han hecho en estos dos artículos. Han hecho lo siguiente: han realizado PCRs han cogido todas las PCRs de un periodo, en el periodo prevacunal y en el periodo postvacunal, y han visto cómo los niveles de CT, o sea, de ciclos de amplificación de las PCR, se reducen significativamente en el periodo postvacunal y en el grupo que estaba vacunado, como infiriendo que existe una menor carga viral. Bien, bueno, estos son indicios, yo creo, todavía, pero en cualquier caso parece que la vacuna no solamente va a protegernos de eso, sino parece que probablemente las vacunas, además clásicas, lo harán con mayor efectividad, sin duda, y nos permitirá pues que no solamente nos proteja la enfermedad, sino que probablemente nos proteja también de la transmisión, y si no, en la mayor parte de los casos. Tampoco en medicina las cosas, en la biología, en la medicina, la variabilidad es la regla. Y por último, comentaros un trabajo de hoy mismo que se presentaba por el CSIC, que a mí me viene muy a colación porque nosotros hemos publicado sobre este tema, que es sobre utilización de dispositivos antibacterianos de cobre antimicrobianos de cobre. Y en este caso el CSIC hoy sacaba una noticia muy interesante, que no es nada nuevo. El cobre tiene un efecto antibacteriano conocido por los egipcios y utilizado a lo largo de la historia, y bueno, se utiliza también en agroalimentaria, ¿no? Por ejemplo, hay recipientes clásicamente de cobre para cereales y similares, y el CSIC hoy sacaba esta noticia en relación a la utilización en las mascarillas de nanopartículas para eliminar coronavirus. Los israelitas también, el ejército israelita, ha utilizado clásicamente en algunas vendas y en ropa militar, por ejemplo, en los calcetines de uso militar, ¿no? Pues ha utilizado hilos de cobre o partes de los mismos que estaban realizadas con partículas de cobre. Y yo creo que, bueno, estos caminos por los cuales
se puede mejorar. Nosotros, por ejemplo, en nuestra UCI y en algunas de nuestras habitaciones de aislamiento tenemos dispositivos antimicrobianos de cobre, pomos de las puertas, tiradores, y después también en algunas zonas láminas de cobre que con un estudio con un grupo chileno instalamos, son láminas de cobre de 0,25 micras que se utilizan para recubrir las zonas que se tocan. Y, desde luego, cuando haces estudios de microbiología, de microbioma ambiental, la verdad es que las reducciones son muy, muy significativas con respecto al acero inoxidable y respecto a otros. Y yo creo que ya me callo, que me he extendido demasiado. Gracias. Muy bien. Alfonso. Bien, pues nada, voy a cambiar de formato. Un segundo. Y voy a cambiar de diseño para poner en mosaico y ver las preguntas que le ha hecho la gente. Bueno, pues en primer lugar, Pilar Barrientos dice: Juan, ¿la gripe estacional también podría considerarse una endemia? Bueno, la gripe estacional, a diferencia de la gripe pandémica, tiene un comportamiento estacional, o sea, que imprevisible, relativamente previsible. Durante todo el año hay transmisión a baja intensidad y en la epidemia invernal, en nuestro país, casi siempre a la vuelta de Navidad, también influida grandemente por los encuentros navideños, pues se produce ese pico epidémico estacional que este año no hemos visto porque, efectivamente, como ya nos anunciaban en el hemisferio sur, las mascarillas y las medidas de distancia social pues han impedido prácticamente la transmisión del virus de la gripe. Virus de la gripe hay 3 que circulan, o 4 más para ser exactos, 2B y 2A, y sin embargo este año apenas hemos visto incidencia. Por eso, cuando hablamos de los 70.000 muertes en exceso que ha habido, porque son las que ha habido en el año 2020, 70.000 muertes en exceso por encima de las esperadas, hay que tener en cuenta que en el año 20 hubo muchas menos muertes por accidentes de tráfico, por accidentes de trabajo y por gripe, porque todas estas entidades tuvieron mucha menor incidencia durante el año 20. O sea que cuando hablamos de 70.000 muertes atribuibles y dicen, no, no serán todas, y posiblemente son más, puesto que algunas, como digo, hubo de menos en relación a, por ejemplo, la escasa movilidad o la escasa actividad laboral que hubo durante la primavera, pues claramente redujo las muertes por accidente, ¿no? La endemización de la COVID es hacia lo que va a Europa y Estados Unidos. Por mucho que se profundice en la vacunación y al mejor ritmo de los posibles, ninguno de estos países, casi continentes, han decidido apostar por una erradicación o una estrategia de COVID-0. Ni lo van a hacer a estas alturas ya de la feria, ¿no? Muy bien. Después está Enrique Pastor, que también te pregunta a ti, Juan, ¿qué opinas de la nota que transmite el jefe de sección de microbiología de Alicante, en la que entre otras afirmaciones, habla sobre la determinación por método ELISA de anticuerpos en personal vacunado? Dice, la vacuna solamente genera anticuerpos frente a la proteína Spike, ¿no? del virus, por lo que las pruebas de las que disponemos no son adecuadas para valorar la respuesta vacunal. Claro, no tuvieron la previsión de elegir la metodología que permitiera hacer las dos cosas a la vez. Sí que hay, como ha comentado Julián o yo mismo antes, sí que hay técnicas que miden la proteína S, claro. O sea, el anticuerpo IgG específico anti-S. En cambio, las de Roche, si no recuerdo mal, mide proteína de la nucleocáside, con lo cual no va a servir para ver la respuesta vacunal. Vamos a ver, las serologías postvacunales yo creo que son necesarias en el personal sanitario, porque está expuesto directamente por motivo profesional, y a partir de ahí probablemente no mucho más. ¿Por qué? Pues porque tampoco las hacemos, por ejemplo, para la vacunación frente a hepatitis B. Vacunamos a todos los niños con una vacuna que protege por encima del 95% de los vacunados, y nos quedamos tranquilos, porque asumimos vacuna igual a inmunización. Cuando las vacunas protegen por encima del 95%, pues vacunar es inmunizar, no hay que darle más vueltas, no necesitamos saber si nuestros hijos están inmunizados frente a hepatitis B, lo damos por supuesto.
mientras estemos usando vacunas como la de Moderna o la de Pfizer, que están protegiendo en esos niveles, no será probablemente más allá del principio, ¿no? Por motivo de investigación y por confirmar, y más allá del personal sanitario, estrictamente. Claro, si bajamos ya a otros estándares como la vacuna de Astra, que probablemente sí que protege muy bien contra la enfermedad grave, pero según los ensayos, utilizando las 2 dosis completas, no llega al 70%, ¿verdad? Está en torno al 65%, si no me equivoco, de eficacia postvacunal en protección. En anticuerpos, pues habría que verlo. Cuando se disipen las dudas, y cuando, por ejemplo, esta que os comentaba de la Coronavac, de la China, la de Sinovac, los ensayos hablan de un 100% de tasa de inmunidad posterior. Entonces, si eso se verifica en un estudio poblacional grande, carecería de sentido hacer serología a todo el mundo, porque daría siempre positiva, ¿no? O sea, las pruebas, si no son necesarias, solo generan coste. Si asumimos una eficacia cercana al 100%, pues basta ya con saber que estás vacunado. Tener un carné, que es incomprensible que no se le dé a nadie un carné en formato papel, porque sí que es verdad que algunas comunidades han previsto, por ejemplo en Madrid, que esté la vacunación en la tarjeta sanitaria electrónica, o sea, en el equivalente a la tarjeta sanitaria, que es el APP que tenemos en el móvil. Pero claro, ¿cuántas personas se han bajado la APP? Pues no sé si llegará a un 10% de la población madrileña, que por cierto es una aplicación que hay que activar en el centro de salud, con lo cual hay que ir al centro de salud a que te la activen. ¿No habría sido más fácil dar una tarjetita como toda la vida de Dios? Yo en Inglaterra veo a la gente en las teles con su tarjetita oficial, todos igual, ¿no? Con un sellito, con un logo estatal. Aquí nos somos un poco barrocos, nos empeñamos en complicar las cosas cuando las cosas a veces son mucho más sencillas. Muy bien. Pilar otra vez pregunta esta vez a Luis: como paciente diagnosticada de síndrome de fatiga crónica, ¿puedo esperar que tras esta pandemia y sus efectos adversos con respecto a cansancio se produzcan avances en la investigación significativos con los tratamientos? Desde luego hay que esperar que sí. O sea, es evidente que ahora tenemos una causa que genera toda una serie de efectos secundarios, sobre todo una fatiga crónica en más del 50% de los casos a largo plazo. Entonces, las elucubraciones sobre la posibilidad de que la fatiga crónica clínica a cualquier edad, antes de la COVID, pues no se encontrará ninguna causa ni tuviera un motivo por el cual investigar sobre esto. El tener un vehículo, que es el virus, y luego la aparición de la fatiga crónica, puede llevar a, desde luego, el que haya, si hay interés y hay aportación de fondos para investigar en este tema concreto, que se ha puesto en relación con alteraciones de neuronales a nivel periférico o pues alteraciones mitocondriales o inmunología. Entonces, es evidente que esto va a generar, si hay fondos, la posibilidad de que se investigue sobre ello y se encuentren soluciones. De momento, pues solo comprensión y bueno, pues, pero la investigación vendrá, eso es seguro, y hay muchos equipos en España trabajando sobre el sistema nervioso y este hallazgo clínico evidentemente va a impulsar la investigación. Quisiera de alguna manera enlazar con, bueno, por supuesto felicitar a Juan y a Julián porque yo creo que han dado en el clavo. O sea, estamos llegando tarde a todo y hay un observatorio médico importante que va dando datos de vez en cuando, y en ese observatorio pues claramente se dice que vamos siempre por detrás de lo que, no ya nosotros, sino desde el punto de vista de gestión clínica, vamos muy por detrás de lo que es el virus, ¿no? Es decir, lo que es prevención, aislamiento, y ya nos encontramos ya con una clínica muy desarrollada. En ese sentido, Julián, yo te animaría a que yo siempre he defendido uno de los graves problemas ya no solo esto, sino otros problemas de salud pública en España, es que hay muy poca educación basal, por así decirlo, pero es que luego ha habido muy poca información veraz de lo que está pasando. Hay una información muy veraz sobre lo que están significando la vacunación en un grupo controlado. Extrañaría que esto mismo que tú nos has presentado se pudiera extender
a toda la población española que ha recibido vacunas. Y esos son unos datos importantísimos para potenciar la posibilidad de que la gente no se niegue a ser vacunada, porque los efectos los tiene ahí clarísimamente, ¿no? Y luego hay otro tema que viene al lateral de esto, que es algo que he defendido de siempre, y es que no se informa sobre las sanciones necesarias para el que se saltan los aislamientos, los confinamientos, ya está bien, ya está bien. Entonces, viene un poco de lado, pero Julián, yo te animaría a que esa información que en Ceuta la compartís muy bien, el Ministerio o desde Ceuta enseñéis al resto de España lo que son los resultados correctamente controlados de lo que es una vacunación bien hecha. Creo yo que es imprescindible informar a la población, informar y concienciar, que ya está bien. El déficit el que estamos teniendo desde el punto de vista de descoordinación entre lo que es la gestión política de la pandemia y lo que es la sociedad, que no sé, que seguro que en Nueva Zelanda o en Australia ni se lo plantean, y en China menos aún, porque dan sanción pura y dura. Muy bien. Pero yo creo que, como bien dice Juan, estamos llegando tarde a muchas cosas. Y no sé si aprenderemos. Lo importante sería aprender, pero parece que estamos llegando tarde. Pero con respecto a la patología crónica, seguro que va a haber investigación que va a entender mucho mejor cuáles son los mecanismos por los cuales a lo mejor los virus entran en áreas mitocondriales o incluso el endotelio, ¿no? O sea, qué es lo que está pasando con el endotelio y la afectación viral. Obviamente tiene el origen de todo. Muy bien. Ignacio, tú tenías la mano levantada aquí. Sí, yo quería hacer un comentario porque me parece que estamos entrando en una órbita un poco pesimista. O sea, según noticias de ayer mismo, en Israel, de 600.000 sujetos vacunados, lo que se ha encontrado es un 94% de reducción de casos, con lo cual una vacuna dirigida contra solo un antígeno ya consigue un 94% de reducción de casos. Y quiero explicaros una cosa que es igual un poco difícil. Se ha cogido células del primer episodio de coronavirus, que es, corrígeme Juan, yo no sé si es del año 2006 o 2007 o una cosa así. Estas células han sido hipermutadas por una serie de procedimientos de laboratorio, y lo que se ha encontrado es que se pueden generar anticuerpos con aquellas células primitivas de hace tantos años conservadas, no cabe duda, en nitrógeno líquido, que se llaman algo así como Broad Reacting Antibodies, anticuerpos de amplio reconocimiento, que son capaces de reconocer y de inutilizar virus, no solo el original, no solo este actual, sino otra serie de coronavirus estudiados de un panel. Lo cual quiere decir que hay epítopos muy conservados y muy críticos en los coronavirus. Y cuando están esos epítopos es posible generar vacunas. Esas vacunas indudablemente tendrían que ser intranasales. Y nadie ha hablado hasta la fecha todavía de que la inmunología no solo son anticuerpos. La inmunología tiene una rama que es la inmunidad celular, no muy bien conocida, algo estudiada, pero no muy bien conocida, y tiene otra rama enormemente importante que es el complemento. Y allá donde se fija un anticuerpo, aunque no sea en una zona crítica, la acción del complemento puede inutilizar absolutamente el virus. De hecho, es su misión. Y todo eso conduce a que no nos seamos tan serólogos, no sigamos las posibles evoluciones de los virus por la existencia de los anticuerpos que inducen las enfermedades o las vacunas. Y es un llamamiento enorme a vuestra responsabilidad, Julián y Juan, como epidemiólogos clínicos. Es la epidemiología clínica, la epidemiología de campo, la que tiene que decidir al final si las vacunas son útiles, si están bajando la cantidad de casos, si están bajando la cantidad de muertos, si hay que cambiar la vacuna porque se está escapando alguna variante, pero de verdad, no porque en laboratorio se haya determinado que inutiliza mejor o peor el virus y cosas de ese estilo. Y es vuestra gran responsabilidad hacia el futuro colaborar con inmunólogos y con virólogos y con toda la gente para que los desarrollos que se están haciendo y muchos más que se pueden hacer tengan de verdad
una utilidad clínica. Y creo que entonces se habrá triunfado. Todo lo demás son como pequeños parches desde mi propio punto de vista como epidemiólogo, desde mi propio punto de vista como internista, como jefe de UCI, como tal, que no cogen todas las posibilidades que de verdad tenemos. Y que, si os fijáis, es un auténtico orgullo haber llegado hasta donde se ha llegado en tan poco tiempo y con una efectividad que sí es verdad, que no me cabe ninguna duda, que en un estudio israelita que ayer se comenta que ha conseguido un 94% de reducción de casos simplemente vacunando con una vacuna de ARN mensajero, pues yo creo que tenemos mucho futuro y mucho por poder hacer para acabar con este tipo de pandemias. Y además es importante que lo hagamos, porque como sigamos haciendo el tonto, que es lo que hemos estado haciendo entre los políticos, la industria farmacéutica, como decía von der Leyen, que han fracasado los políticos y pedía perdón en el fondo por su mala actuación y por su pérdida de tiempo y su burocracia, como sigamos así, la próxima pandemia probablemente nos extingue, porque esta en el fondo casi es buena, ¿no? Pero como sea de verdad mucho más grave, nos vamos al otro barrio sin enterarnos todos, ¿no? Por nuestra mala actuación. Pues en 2003 fue el SARS, sí. Pues precisamente por eso es tan importante no despistarnos de 1 milímetro de lo importante que es vacunar a las personas que se mueven, que son las personas mayores. O sea, empezar por criterio de edad. Yo creo que cuando vi el grupo este, no me acuerdo si es el 6B o el 5B, no, el 5 de la nueva estrategia, ¿no? Que empieza pues un poco por los sectores, por los gremios, ¿no? Por los profesionales esenciales. Profesionales esenciales son todos, por el amor de Dios. Los agricultores son esenciales también. Y desde luego los técnicos de las funerarias y desde luego las cocineras del hospital. Todos son esenciales. Pero no se mueren. Los que se mueren son las personas a partir de 50, 60, 70, además en proporción creciente, directamente proporcional, hasta llegar al máximo por encima de 80. O sea que hay que empezar por eso, por en primer lugar, y no despistarnos. Ya tendríamos que haber empezado. Solamente Andalucía creo que ha empezado a vacunar a ancianos. Estamos a 15 de febrero, llevamos mes y medio con la vacuna entre nosotros y apenas se han puesto vacunas en viejecitos. Se han puesto en residencias, como en la Comunidad de Madrid, con un 80% de seropositivos. Honestamente, había que cumplir con ellos, debíamos algo, porque evidentemente el peso de la mortandad se la llevaron ellos, pero qué cabeza cabe vacunar a personas que ya han pasado la enfermedad, o sea, carece de sentido. Con carácter poblacional es mejor no preguntar, pero si concretamente en un centro teníamos certeza de que esas personas lo habían pasado con serología positiva, poner 2 dosis, estirar la vacuna, o sea, estamos perdiendo el tiempo de verdad. Y desde luego probablemente no todas las vacunas son iguales, eso también es verdad. Entonces, si sabemos que esta de Pfizer es estupenda, pues apostemos por ella y a lo mejor otras que no teníamos en mente como está inactivada, pues también es fantástica, ¿no? Seguramente todas tienen una eficacia muy importante, por tanto hay que vacunar cuanto antes a la mayor parte de la población. Yo creo que no llegamos a esas cifras maravillosas del 70% en el verano, pero en fin, habrá que intentarlo. Julián. Sí, yo iba a apostillar. Nosotros hemos empezado este viernes a marchas forzadas y con las vacunas que llegan, porque esa es otra, ¿no? Están llegando las vacunas a cuentagotas y para los grupos iniciales y se hicieron los primeros 174 mayores de 80 años, se hicieron el viernes pasado desde atención primaria aquí en Ceuta, los que se podían el viernes y con las vacunas que había. Esta semana no se ha podido seguir, que no había más. Así de simple, y además estaban ya en la fase final de vacunación de todos los colectivos de sanitarios privados y bueno, los que están incluidos en el grupo 2, ahora 3A y bueno, como sea. Y te iba a apostillar a Ignacio, no perdemos la vista de eso, el tema es la disponibilidad. Por ejemplo, estábamos estudiando la posibilidad de disponer de un ensayo de inmunoabsorción, que es el ELISpot, que es el que se ha utilizado precisamente en el estudio de la vacuna de AstraZeneca. Esa se utilizó precisamente para medir la respuesta celular. Bueno, lo hace de forma indirecta, no midiendo citoquinas, mide también interferón, me parece. No recuerdo ya si mide interferón o otra cosa, pero bueno, da un poco igual. Mide lo que los linfocitos
sueltan por ahí, ¿no?, cuando empiezan a activarse. Y no lo perdemos de vista, pero tampoco hay facilidad en cuanto a disponer de esas técnicas, y menos en un hospital tan pequeñito como el nuestro, ¿no? Lo mismo que te digo de la secuenciación genómica, ¿no? Cuando yo eso lo cuento aquí, que deberíamos tenerlo, y que para eso tenemos una Consejería de Sanidad con transferencias que todavía en 30 años no ha hecho un solo decreto para ello, pues fíjate ya el que dijeran de montar un laboratorio de salud pública con todos sus condicionantes y no con la penuria con la que vive la salud pública. Bueno, eso de tener un especialista en un hospital comarcal ya era un lujo, ¿no? Pero vamos, decirle que necesitamos 3 para llevar los programas de primaria y llevar uno que se dedique a la higiene hospitalaria, a la infección hospitalaria, todo eso, y ahora ya ni te digo con el brote, ¿no? En definitiva, difícil, pero que no perdemos la vista de eso. Tienes toda la razón, Ignacio. Ignacio. Sí, yo quería decir una cosa que puede sonar un poco raro. Hay una enfermedad inmunológica, una inmunodeficiencia, en la que no se producen anticuerpos para nada. Se llama síndrome variable común. Y yo habré visto, pues igual unos 6 casos en toda mi vida. No he trabajado en un centro específico de inmunodeficiencias. Entonces, a esta gente, por ejemplo, les puedes poner sangre de cualquier tipo, porque no tienen ni somaglutininas y no van a producir ninguna reacción. Hasta tal punto son incapaces de producir anticuerpos. Pues el último que vi era un abogado de 30 y tantos años, y no es que sea nada por ser abogado, pero es que es una persona que tiene contacto con mucha gente, que ha estudiado una carrera, que ha ido a un colegio, y no se ha muerto, y no tiene anticuerpos. Cuando les miras la reacción de la viruela, que se la han mirado a todos, han sido capaces de defenderse, han sido vacunados y se han defendido de virus, y se han defendido de sarampión, y se han defendido de parotiditis. Luego, mucha parte o casi toda, no digo que sea una respuesta óptima, pero la respuesta a virus está muy, muy basada en inmunidad celular. Y que tengan unos anticuerpos, que hagan seroconversiones y cosas de esas, pues probablemente sea un añadido, probablemente reaccionen más rápido, probablemente tengan reacciones más leves en las enfermedades y tal, pero la base es la inmunidad celular. Y enfermos que tienen déficit de inmunidad celular se te pueden morir de una vacunación con virus vivos atenuados, por ejemplo, de polio. Con lo cual, otra vez estamos haciendo hincapié en la importancia que tiene esta vacunación. Y simplemente para acabar, deciros que, con un cierto orgullo, hay 2 vacunas españolas que van a entrar posiblemente, dado el parón y las limitaciones que puede haber con las variantes, en liza, y una de ellas está producida en un virus atenuado de la vacuna de viruela, por lo tanto de aplicación local, por lo tanto de aplicación teórica nasal, que sería maravilloso que funcionara bien, y otra es un virus ADN que utiliza un plásmido. Entonces también podría ser utilizada nasalmente. Y yo creo que será el futuro de la vacunación a muy poco tiempo. La clave de todo nos la va a dar India. Son tantos cientos de millones de personas a vacunar que vamos a ver muy rápido el efecto de una vacuna de virus vivo atenuado producida por instilación nasal, dada con un spray, ¿no? Muy bien. Pues aquí tenemos 4 preguntas más. Vamos a ir un poco más rápido porque ya se nos ha comido el tiempo. Y por ejemplo, Manuela Porras decía que si se podría indicar cuánto tiempo de inmunización permiten las vacunas una vez vacunados, y si luego habría que seguir vacunándose pasado ese tiempo. A cualquiera de vosotros. Bueno, un poco lo que estaba comentando Ignacio, que incluso aunque la respuesta de anticuerpos se fuera a 0, siempre probablemente quedaría esa memoria inmunológica mediada por células. Claro, es que la vacuna de ARN o las vacunas con vectores virales, todas exigen, y de hecho así funcionan, una presentación del antígeno por parte de células macrófagos o células de Langerhans nuestras. Entonces, la respuesta celular es segura y por eso son tan eficaces en la clínica. En cambio, esta otra vacuna china, que es vacuna inactivada, probablemente no va a tener capacidad para hacer activación de la vía celular, y quizás su respuesta clínica, la que se va a ver en el ensayo en fase 3, sea mucho menor que esa respuesta serológica, ¿no? Entonces, el tener 0 de anticuerpos, fijaos, hay un estudio fundamental por transfusiones, o de transfusiones en China, en Japón, perdón, de hace unos años, que mostraba que los pacientes
en Japón, vacunados todos por calendario frente a hepatitis B, tenían anticuerpos, títulos anti-HBs, que iban reduciéndose en el tiempo. Y en grandes series se veía que personas concretas, individuos concretos, de repente tenían un pico y iban a más de 1000 unidades de anti-HBs. ¿Qué les había pasado a estos sujetos? Pues les había pasado que a lo largo de su vida se habían expuesto al virus. Habían tenido exposiciones percutáneas o sexuales al virus de la hepatitis B. Y habían desarrollado una respuesta booster, una enorme potenciación de sus anticuerpos que eran indetectables, sin necesidad de una dosis de recuerdo de vacuna. O sea, la exposición al virus salvaje producía como una especie de revacunación en los ya vacunados, ¿no? O sea que probablemente estas vacunas que han inducido con toda seguridad respuesta celular dejen una señal de por vida, incluso aunque veamos un recuento de 0 unidades de anticuerpos, ¿eh? Ignacio seguro que sabe más de esto, pero... Sí, es otro estímulo más para vosotros como epidemiólogos, porque solo vosotros vais a poder decir cuánto de verdad dura la vacuna. Los clínicos, ¿no? ¿Querías decir algo tú, Julián, que tienes la mano? No, la tenía de antes y no, vale. No la he... Bueno, no, vale. Pero en cualquier caso sí que es lo que dice Ignacio y Juan. Nosotros ya hace mucho que no recomendamos poner dosis de recuerdo, como se hacía clásicamente en la hepatitis B en el personal sanitario muy expuesto a la hepatitis B, porque no sirve para nada. Eso está ya más que estudiado. Muy bien. Sara Rafa Carretero tiene una pregunta que más que una pregunta es un comentario. Así es que, Sara, si quieres tú decir algo, porque el comentario es largo. Entonces, Sara, ¿me escucha? Bueno, ¿sí? Pues, es que es muy larga la pregunta ahí, entonces era por si quieres decirlo tú. Termino ya. Viene Pedro, dijo que no huele. Hacerse la prueba del antígeno. No os preocupéis, que yo la he leído antes y he estado reflexionando un ratito. Mirad, yo creo que ellos preguntan sobre la dificultad de cómo vivir esto en relación con el tiempo. Es decir, llevamos ya un año y bueno, parecía una cosa transitoria y temporal y que, en fin, cómo vamos a enfocar los cambios, ¿no? Sobre todo para los niños, para los jóvenes. Yo creo que el impacto social de la pandemia solamente ha empezado, ¿no? Es decir, que es una generación entera, varias generaciones, porque las personas mayores, por la amenaza real de tener una muerte prematura o una enfermedad muy grave, han cambiado completamente sus rutinas. Pero los niños, los adolescentes, es que quizá ya no recuerden cómo eran antes. De hecho, dicen que hay niños pequeños que, bueno, no es que se asusten, pero que casi echan de menos la mascarilla cuando se la quitan sus maestros o sus padres. O sea, de alguna manera, pues hemos introducido unas restricciones y unas anomalías que van a durar. Yo soy muy optimista, efectivamente, junto con Ignacio y con todos vosotros, en las vacunas, pero al mismo tiempo soy pesimista en la posibilidad de eliminar por completo la enfermedad, porque renunciamos a ello, ¿no? O sea, desde el principio. Es decir, los países occidentales renunciamos a la eliminación completa. Nos conformamos con la mitigación, el control, el convivir con el virus, ¿no? Esa es una frase que se acuñó en todo el mundo y aquí se usó y se abusó de ella, ¿no? Convivir con el virus. Entonces, claro, en la medida en que es cierto que probablemente vayamos a ver durante el año ya 22 muy clara reducción de la epidemia, pues la realidad es que existirá y que seguirá estando la amenaza. Y si sigue estando la amenaza, pues seguirá estando el miedo y entonces tendrá que haber, pues aunque un poco más relajado, pero tendrá que haber medidas de control y seguiremos usando mascarillas en los aeropuertos con toda seguridad durante décadas. Y claro, las repercusiones sociales y de la manera de vivir las relaciones humanas, pues esto ya es temática para otros profesionales, pero creo que les es mucho más profunda el impacto de lo que en principio podríamos haber ni siquiera imaginado. Y ya no estoy hablando de los muertos, estoy hablando de los vivos, ¿no? Bien, Guillermo León dice,
Dice, sobre la eficacia de la vacuna, me gustaría preguntar a Julián si el estudio en Israel con la caída de hospitalizaciones no es un índice suficiente de su eficacia. Y al hilo de ello, ¿en qué momento las vacunaciones o en qué número de vacunados podremos oír hablar de movilidad a los propios vacunados para fomentar la vacunación y como primer paso la reactivación de la economía? Bueno, ya sabéis que el que hace predicciones no tiene conocimiento y el que tiene conocimiento no hace predicciones, ¿no? Esa frase antigua, yo no me atrevo a ser tan taxativo, pero sí, desde luego, el número de hospitalizaciones, igual que el número de fallecidos, va en una pirámide respecto al número de contagiados. Es evidente que en Israel lo han hecho muy bien, han vacunado muy rápido, parece que han pagado las vacunas a unos precios que precisamente no son los precios que nosotros estamos pagando y, bueno, la economía de mercado pues es la economía de mercado, ¿no? Y el sistema capitalista. Y las empresas farmacéuticas no se van a salir de esa espiral. Y con respecto a la segunda parte, por tanto, sí, es así, ¿no? Está claro que es un índice suficiente su eficacia para mí y, desde luego, otras pruebas adicionales, como esos estudios que yo he puesto ahí, que están intentando demostrar no solo eso, no solo su eficacia, sino además la eficacia en la disminución de la transmisibilidad, que habrá que demostrar mejor. Y después, en cuanto a que las vacunaciones o el número de vacunados nos dé ya la posibilidad de movilidad a los propios vacunados, yo creo que quiere decir sin las medidas preventivas que están ahora mismo recomendadas, mascarilla, distancia física, solución hidroalcohólica, higiene de manos. Bueno, pues yo creo que eso nos queda todavía bastante que esperar. Yo no me atrevería a decirlo así de una forma alegre, sino que nos queda un buen añito, por decir algo, si todo va bien y que a partir del verano sí el número de vacunaciones fuera suficiente. En Israel probablemente no será un añito, será menos, ¿no? Porque al ritmo que van, la verdad es que van muy bien. Y para fomentar la vacunación como primer paso a la reactivación de la economía, bueno, pues sí, yo creo que contesto a lo que me pregunta Guillermo, y ya lo saludo desde aquí, hace mucho que no nos vemos, y es decirte que sí, que eso podrá ser, pero ¿cuándo podrá ser? Juan lo ha dicho ahora, es una anomalía que se ha introducido y a lo mejor resulta que es que esta anomalía que se ha introducido tenía que haber sido anomalía en otras épocas y en determinados periodos, por ejemplo, con el tema de la gripe. Y a lo mejor los equivocados éramos el intentar estar siempre en esa idílica situación de normalidad, que es poder estar gritando todos en un restaurante. Yo ayer fui a comer y se me pusieron los pelos de punta, ¿no? Porque esta supuesta normalidad indica una anormalidad en cuanto al comportamiento respecto a la salud de todos, ¿no? Por tanto, sí quisiera que siguiera en parte esa anomalía, por lo menos durante periodos determinados y en circunstancias y para pacientes o personas vulnerables, que yo creo que es una gran medida de prevención, y sí Israel está reduciendo los contagios por la eficacia de su vacuna. Yo no tengo ninguna duda. Bien, Luis. Un pequeño comentario que posiblemente sea medio jocoso. Estoy totalmente de acuerdo con Julián y con Juan. Desde luego es difícil que aun vacunando a la población podamos predecir en qué momento va a acabar la pandemia. Yo creo que esto se queda para siempre, con más o menos variantes, vacunas que se adaptarán a las mutaciones, etcétera. Pero en plan jocoso, hay una universidad de Singapur, la Universidad de Tecnología y Diseño, que recientemente ha lanzado una nota en la que, con modelos matemáticos y por el tipo de evolución de los contagios y todo esto, pues predicen qué fechas van a acabar la pandemia en una serie de países. Y para España nos han dado el 9 de septiembre, o sea que, en fin, no soltemos una carcajada aquí mismo, porque el 9 de septiembre no va a ninguna parte. El problema de los Big Data, o el problema de tener muchísimos datos, es que según en manos de quién pueden llevar a conclusiones absolutamente extemporáneas y que no ayudan en nada a concienciar a la población de que esto
se queda para muchísimo tiempo. O sea que mucho ojo con predicciones de fechas muy concretas. Muy bien. Pues Aurora, ya que tienes, haz tu pregunta y ya pues cerramos la sesión, ¿vale? Venga. Aurora. Voy, es que tenía el micrófono quitado y tardará un poco. No, ya te oímos, ¿eh? Sí. Vale, y me veis, ¿no? Ahora Sí. ya todo. Sí. Me oís y me veis. Bueno, pues la pregunta que quería haceros es, de acuerdo con lo que a vacunarme. ¿Cuándo podré? ¿Cuándo creéis que podré? ¿Será en el 21, en el 23, en el 25? ¿Cuándo? Porque yo creo que es que no, esto no llega. O sea, si estamos ahora en el 2, cuando... Yo creo a los de como tú no les llega todavía. Ya, sí, a los de guardería. Europa se ha vuelto a pegar un tiro en el pie porque no distingue población de individuos. O sea, una cosa es la medicina preventiva y otra cosa es la salud pública. En España están integradas en la misma especialidad, pero son cosas muy diferentes. Si yo hago medicina preventiva contigo, pues claro que quiero vacunarte a ti cuanto antes, y la primera, porque eres mi paciente, ¿no? Pero si hago salud pública, pues tengo que ordenar para que la sociedad pues tenga su beneficio de una manera equipotente o equivalente, sin privilegios, ¿no? Entonces, a la hora de valorar la vacuna de Astra, tanto la EMA como la OMS la dieron como para todos los grupos poblacionales, para todos. Pero algunos países, incluyendo España más papista que el Papa, la han dejado solo para menores de 55 años. Como no había evidencias, pues dijeron, al no haber evidencias, pues no nos movemos. Claro, si la valoras desde una perspectiva de salud pública, tienes que ponerla a todos, porque aunque sea un menor beneficio del que van a tener los menores de 55, algún beneficio habrá. Y tal y como nos ha contado Ignacio, es mucho, porque es un impacto seguramente en inmunidad celular. O sea, quiero decir que si hubiéramos tomado la decisión correcta de aplicar la vacuna de Astra a todos, y no a los menores de 55 solo, a ti te habrían vacunado antes de Semana Santa. Como hemos tomado la decisión, yo creo, incorrecta de restringir la vacuna, que va a haber más abundancia, seguramente, que es la de Astra, para menores de 55, pues tú, como claramente no has cumplido, por supuesto, los 80 años, no vas en el grupo preferente y a lo mejor hasta después del verano. Ojalá antes del verano, pero lo dudo un poco. Bueno, si es en el año 21, sí, todavía tengo capacidad de paciencia, todavía me queda paciencia. Veremos a ver lo que pasa. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ha sido un rato de aprendizaje espléndido y solo me queda pediros que, por favor, no os desconectéis, que en realidad necesitamos manteneros conectados casi permanentemente para que, por lo menos en lo que de nosotros depende, podamos hacer una difusión interesante y la población dé las respuestas adecuadas, dado que siempre nos quejamos de que la población no responde adecuadamente. Claro, la población congrega tipos tan diferentes que es difícil que luego la respuesta sea tan estupenda como esperamos, pero bueno, nosotros en la medida que podamos seguiremos haciendo difusión, seguiremos aprendiendo lo más posible sobre esta situación rara que nos ha tocado y para eso os necesitamos, así que muchas gracias y os convocaremos de vez en cuando para poder continuar con la tarea. Que paséis una semana estupenda y nos vemos dentro de 15 días, si no ocurre nada y nos vemos antes. Un abrazo a todos. Muy bien, un abrazo. Buenas tardes. Muy bien. Gracias, buenas tardes.